Hola mi hermano, hola mi amigo. Ya hemos aprendido lo que es el hombre, lo que es la mujer y hemos llegado por fin al capítulo 3 del libro de Génesis. En esta ocasión todo lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar al tratar de comprender qué fue lo que pasó realmente en ese momento, en ese episodio de la vida del hombre y el encuentro con el pecado. Lo más importante es tratar de resolver qué fue la raíz que inició todo esto, que nos trajo a esta consecuencia. Mi hermano, yo te invito a que juntos podamos estudiar lo que dice la Escritura y podamos aprender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros y cómo es de que todo eso que se dio en el Edén, en el huerto, aún sigue afectando nuestras vidas. Sin más, mi hermano, yo te saludo y que el Eterno te bendiga. Vamos a comenzar la clase. Hermanos, hoy es examen. No, porque pues no vienen. Abran sus Biblias, Génesis capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Y digo examen porque si puso atención en la clase del hombre y de la mujer, esto va a ser papa. Si no le puso atención a la clase del hombre y la mujer, ahora sí va a tener serios problemas. ¿Ok? Génesis capítulo 3, verso del 1 al 12. Acá tengo la textual. ¿Quieren que leamos alguna versión en especial? Tengo la nueva traducción viviente, la RBI, internacional, la TLA, la Torah. No, demos la textual. Ok. Dice, pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Jehová Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día de que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejante a Elohim, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Jehová Elohim paseando por el huerto a la brisa del día. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Elohim entre los árboles del huerto. Pero Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Elohim, Jehová Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. ¿Ok? ¿Dónde está el error? Que Adán le echó la culpa a Eva. No se hizo responsable de su hija. Que desobedecieron, dice la hermanita. Culpa de Adán por no hacerse hombrecito. Sí. ¿Qué otra teoría? Que deberían de estar juntos. Que deberían de estar juntos, dice el hermano Oscar. A ver. Yo creo que la mujer que no fue a consultar al marido para decirle lo que le estaba diciendo la serpiente. Que la mujer no consultó al marido. Que decidió sin haber consultado. Bueno, pero el problema no fue tanto como nos han enseñado hasta el momento que ella comió. El problema fue cuando comió, cuando el hombre comió. El problema fue cuando él comió. Porque finalmente él nos va a llamar cuentas en nosotros, ¿no?
nuestras esposas y nosotros somos las cabezas, ¿no? Somos más responsables. Estaba ahí donde Eva no estaba. ¿A dónde estaba? ¿Dónde andaba Adán? ¿Qué tiene que andar haciendo con la serpiente? No había suegra. Y todavía no dicen. No visitas. Para que le echara la culpa de la no vale. ¿Dónde estaba Adán? Dice el hermano Beto que andaba haciendo con la serpiente. No había tampoco Facebook. Pues, ¿dónde más está el error? ¿Pero qué tipo de error buscamos? ¿El de Adán, el de Eva, el de ambos? Aquí, ¿El error en la escritura? aquí pasa una situación mala, ¿no? Pero todo tiene que tener una causa, ¿no? Por ejemplo, tenemos un accidente, hubo 3 muertos. ¿La causa cuál fue? La situación no fue el accidente, sino todo lleva una causa. Que la persona no revisó sus frenos. Esa es la causa del accidente, ¿no? O sea, sí pasó esto, pasó aquello, sí, pero ¿cuál fue la causa? ¿No? Pudo haber venido bajo la influencia del alcohol, ¿no? Esa es la causa del accidente. No es en sí no es el accidente, sino es la causa, lo que lo hizo. ¿Qué estamos investigando aquí? ¿Qué estamos tratando de observar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que empezó todo? ¿Dónde está el error? Desobediencia. ¿Dónde está? Porque dicen, pues que comieron. Y así nada más así porque sí ya fue todo. ¿No hubo algo antes? No siguieron la instrucción que Dios les dio. No siguieron instrucción. A ver, ¿qué otra? Por curiosidad que fue y comió por no sé. Por curiosa. Porque le dijeron del árbol del bien y del mal no comer. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la serpiente quería ser sabia como Jehová y quería ser como que ella sabía más que él a la instrucción que recibieron. En la ignorancia de Eva, cuando le dice la serpiente, dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. En la ignorancia, Eva, el único que tienta es Satanás. Entonces ahí se le movió a Eva el corazón, porque ¿cómo quiere ser ella como Dios? Entonces algo tenía Eva en su corazón, duda, incertidumbre, inseguridad, ignorancia, falta de conocimiento y pues una debilidad, ¿no? A lo mejor pues santos no, porque si hubiera sido tan santa, en un grado de santidad, las palabras de Satanás no lo hubieran tentado, no le hubiera removido algo en su corazón al quererse ella igualar a Dios. Entonces aquí la hermana está tocando un punto importante. Está diciendo que ya no están en un grado de santidad óptimo, sino ya hay algo. Le tentó porque Dios te pone pruebas, pero Dios no te tienta, el que te tienta es Satanás. Entonces ella tenía algo en su corazón, porque cuando le tentaron, le dice, y seréis como Dios. ¿Cómo pretende una persona santa, porque vive en un grado de santidad, querer asemejarse tantito a Dios? Que no es niño. ¿Quién eres o cómo somos? ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo voy a distinguir entre lo bueno y lo malo? Nosotros no podemos decir eso. Nosotros somos perversos, engendrados. Algo tenía aquí en su corazón, la debilidad. No decir yo debilidad o falta de conocimiento, o el no tener el balón a su lado para que diga, hey, ¿qué onda? Quietecito, no te... Yo creo que es lo que Eva tenía que decir. Tal vez una duda o ignorancia, o fue tentada en su vida. Curioso, la misma palabra, la palabra para tentación y prueba es la misma.
En hebreo es la misma palabra. Lo que define es el propósito. Si es para destrucción se llama tentación. Si es para edificación se llama prueba. Se traduce como prueba. Pero es la misma palabra. O sea, Dios no puede ser tentado y Dios no tienta porque Dios no quiere destruirnos y Dios no puede ser destruido. Por eso Dios no puede ser tentado. En el caso de con Eva, ¿puede ser destruida? Entonces ella sí puede ser tentada. Déjenlo quito de aquí. Vamos a intentar resolver este asunto, que vamos a llegar a un punto donde vamos a observar que el error no fue comer del fruto. No sería el Dios misericordioso, no sería el Dios que conocemos, si en el primer error y en el juicio. Sino vamos a analizar cómo es de que ya es una sumatoria de diferentes situaciones, sumatoria de diferentes cosas, y esa fue la gota que derramó el vaso. Y aún así directamente no vino y juzgó, sino vino e hizo un cuestionamiento, trató de hacer conciencia antes de ejercer un juicio. Entonces esa es la misericordia del Dios eterno. Vamos a analizarlo. Vamos a ver este tema. La exposición al pecado, Génesis 3:1. Dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Fíjense qué interesante. La serpiente ataca a la mujer por varias razones. La mujer es más sensible a los impulsos espirituales que el hombre. También es más fácil seducir espiritualmente a la mujer que al hombre, como está escrito en 1 Timoteo capítulo 2 verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Adán no, sino fue la mujer. ¿Por qué? Porque al hombre le fue otorgado el señorear y dominar sobre todos los animales, ¿verdad? Si la serpiente hubiera venido a hablar con Adán, ¿qué hubiera hecho Adán? La domina, ¿no? Rapidito, porque está hecha para él, tienen esa situación, esa relación. Él está hecho para dominar y enseñorearse del animal. Pero en el caso de Eva, no es igual, ¿ok? En 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al Mesías. Nuevamente es el mismo Rav Shaul que sigue haciendo esta observación. Es Eva la que tiene esa situación de poder ser engañada. Los mandamientos habían sido entregados al varón y él a su vez los había transmitido a su esposa. Pregunto, si vemos la cronología bíblica, Dios forma al hombre, lo pone a trabajar, le da las instrucciones y lo manda a chambear, ¿sí? ¿Dónde está Eva? Todavía no había sido creada. ¿Quién recibió la Torah? El varón. Eso ya lo vimos en la formación del hombre. ¿Quién recibe la instrucción? El varón. ¿Quién tiene la responsabilidad de estudiarla? El varón. ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarla? El varón. Así vamos. Por lo tanto, Adán no fue engañado porque sabía muy bien cuál era el mandamiento que había recibido del Eterno en cuanto al árbol prohibido. La serpiente hizo una pregunta astuta para entrar en discusión con la mujer. ¿Por qué con la mujer? Ella tiene la responsabilidad de guardar la Torah, de estudiarla, de enseñarla. Entonces, ¿con quién va a buscar entrar en debate? La estrategia del adversario está basada en la mentira. Él es el padre de la mentira. La mentira es la verdad torcida.
¿Sí? Es de lo último que he aprendido. O sea, les platico. Si yo digo, es que el mouse es negro, eso es una verdad, el mouse es negro. Pero si alguien viene y dice, es que el hermano Sergio dijo que el mouse no es blanco, ¿eso qué es? Una verdad distorsionada, porque puede dejar que es azul o verde, ¿verdad? Porque nada está diciendo que no es blanco. Entonces deja toda una gama de colores abierta y está afirmando algo que yo no afirmé. Yo afirmé, el mouse es negro. Esa es la mentira. Una verdad torcida, distorsionada, Exacto, gracias. Esa es una mentira. ¿Sí? Si llegan y dicen, es que el hermano Sergio dijo que el mouse es un ladrillo, es tan obvio, ¿no? Que es un engaño, que, no puede ser, ¿no? Pero él va a intentar utilizar una manipulación a la verdad, dejando ese parámetro para que pueda uno ser engañado. Entonces, por eso es de que él es un extraordinario mentiroso, porque lo que hace es modifica la verdad lo suficiente para que pueda ser por nosotros aceptada como parte de la verdad. Sin embargo, estamos cayendo en una manipulación. Es muy astuto. Bueno, tantos años. Él es el padre de la mentira. La mentira es la verdad torcida. La Torá del Eterno es verdad, conforme el Salmo 119, 142. La mentira del adversario consiste en torcer las palabras de la Torá. Con la primera pregunta, la serpiente cambió un mandamiento y así intentó proyectar la imagen de un Dios cruel que esclaviza a los hombres mediante la ley, prohibiendo tantas cosas que podrían disfrutar si fuesen libres de la ley. Esta ha sido su estrategia desde el principio y su estrategia no ha cambiado desde entonces. Observemos. La serpiente y dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Con que Dios no los deja salir a las fiestas, con que Dios no los deja tener amigos, con que Dios ya no los deja ver películas. Esos son verdades torcidas, poniendo a Dios como alguien, como un dictador mala onda, ¿no? ¿Sí vamos juntos o ya nos perdimos? No, sí. Y no es así, nuestro Dios no es así. Con que Dios no los deja juntarse con la gente, ¿eh? ¿Será? Ya no los deja comer nada. ¿Será? Pero es la expresión del Dios autoritario. Entonces uno siente, sí, pues me estoy perdiendo de las carnitas, las de Quiroga. Híjole. Del cóctel de camarón, del vuelve a la vida con su pulpo. De los taquitos de chicharrón, ¿no? Chicharrón prensa. De chorizo con frijolitos. Hermanos, pues. Compórtense. Entonces se nos expresa ese Dios malvado, ese Dios que nos prohíbe de todo, no nos deja vivir con libertad y tantas cosas que podemos disfrutar, ¿no? Cuando no es así, nosotros ahora entendemos que todo tiene una razón, todo fue creado con un propósito. El puerquito no es un alimento, el puerquito es el que se encarga de la basura de los demás animales, inclusive de su propia especie. Por eso no comemos puerquito, porque aún médicamente sabemos que es dañino para nuestro cuerpo. No lo decimos yo, no lo digo yo, sino lo dicen los estudios médicos, ¿no? Porque cuando alguien entra a una cirugía, lo primero que le dicen es no coma puerco. ¿Por qué será? ¿No? Cuando, es más, eso no se hace, pero yo lo escuché. Cuando alguien se hace un tatuaje, lo primero que le dicen es no comas puerco. ¿Por qué será? Esa es la pregunta. Porque la carne de puerco es mala, ¿no? Y ya la Torah también ya nos lo enseña.
Entonces, la Torah realmente no nos está limitando de las experiencias maravillosas de la vida, sino la Torah nos está guiando para poder disfrutar las cosas que el Eterno sí creó para nosotros. Lo que sí fue creado para nosotros, un buen borreguito, una vaca, de ahí sale la leche, el queso y la rachera. Entonces, sí nos funciona la vaca, nos funciona el pollo, ¿no? Porque son los animales que Él creó para nosotros. Y uno se puede comer si quiere un pollo entero, sin tortilla, y no le hace daño, ¿no? Y se siente bien, y no suben de peso. ¿Por qué? Porque el pollo está hecho para eso, para disfrutar. Igual el pescado, es muy ligero el pescado, ¿no? Cómase si quiere medio kilo de pescado, ¿y qué va a pasar? A la media hora va a tener hambre otra vez. Porque es así, Dios lo hizo para eso, para que lo disfrutáramos, y podemos hacerlo. Seguimos, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Esa es la respuesta que da Eva. Y aquí ya podemos notar algunas variaciones, ¿verdad? No comeréis de él es correcto, ni lo tocaréis, eso ya está de más. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. La mujer añadió el mandamiento: no estaba prohibido tocar el árbol, solo comer de él. Es muy importante no añadir ni quitar a los mandamientos, como está escrito en Deuteronomio capítulo 4 verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. ¿Por qué es tan importante no modificar un mandamiento? Número 1, porque esto menosprecia al dador del mandamiento. Se me hace muy curioso. Si no se puede tocar, entonces ¿cómo Adán, que es su trabajo cuidarlo, lo va a cuidar si no lo puede tocar? A Adán no se le restringió no atenderlo. Adán tenía que atender ese árbol también, es parte de su función, de su responsabilidad, mas no puede comer del fruto. Si no lo podía tocar, entonces ¿cómo iba a trabajar? ¿Verdad? Él sí lo podía tocar. ¿Por qué? Porque tenía que cuidarlo, tenía que trabajar. Ah, pero es que Dios no sabe. Dios no sabe que si lo tocamos nos morimos. Por eso no debemos de tocarlo. Ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a modificar el mandamiento, nosotros estamos estableciendo que Dios no sabe. ¿Quién es el ignorante? Él. Yo sé más. Al modificarlo estamos menospreciando al quien lo dio. Si Él dice no comes, quiere decir que el comer es lo malo. Pero si lo toco, no va a pasar nada. Tocarlo no es malo. Él lo sabe. Si vamos o no vamos. Por eso es muy importante. Menospreciamos al dador del mandamiento. Ay, vamos a poner ese vaso ahí, dice el hermano Oscar. ¿Es tuyo, verdad, mi amigo? Vamos a poner ese vaso ahí. No, ¿cómo crees? Agarro, lo quito de ahí y lo pongo en otro lugar. ¿Qué estoy haciendo? Es mejor acá. Estoy menospreciando la observación del hermano. Él dijo, no, es que aquí es el lugar adecuado. Él lo vio adecuado. No te equivocas, porque el lugar es acá. Se está menospreciando al quien ya hizo esa consideración. Por eso es muy, muy grave modificar algún mandamiento del Eterno. En la actualidad, en la religión de la que procedemos, la mayoría, cristianismo, eso es lo que se da. Se modifican. Yo cuando estaba chiquito, estaba en alabanza y me hacían ir todos los domingos a la iglesia con corbata, porque era pecado no ir con corbata. Pecado. Le están agregando. No podíamos traer patillas. Era casquete corto sin patilla, porque era pecado. ¿Cómo llegamos a eso? Donde yo crecí. No sé en sus casos. Pero un chorro de reglas, un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque si no las haces, es pecado. Y se nos olvida que la misma escritura dice que pecado es la infracción a la ley de Dios. Y no hay ni un solo mandamiento que hable de esto. Del casquete corto, del uso de la corbata, de andar con zapatos el día domingo.
No hay ni un solo mandamiento. Es más, no hay mandamiento de reunirnos el domingo. Partiendo de ahí. Pero quien no lo hace, es pecado. Es pecado no ir a la iglesia. ¿Cómo que va a ser pecado no ir a la iglesia? Sí, vamos. Venimos de ese lugar donde realmente el Dios de la Escritura es totalmente menospreciado. Y uno se queda pensando, pues bueno, ¿y por qué no nos iba tan bien? Pues ¿por qué cree? Nos la pasamos menospreciando, diciéndole a Dios, es que tú no sabes qué es lo correcto. Lo correcto es venir con corbata, andar con casquete corto, usar zapatos, venir todos los domingos. Eso es lo correcto. Dios no sabe, nosotros sí sabemos. Suena raro, ¿verdad? Pero es lo que manifestamos cada vez que nosotros modificamos la ley de Dios. Ese es el caso de Eva. Le hace la pregunta a la serpiente. Hermano, usted anda en litigios. Algunos. Yo estaba aprendiendo en un curso de retórica que estoy tomando en línea, el cómo medir al contrincante. Y lo primero que haces es una pregunta que te pueda revelar qué tan seguro está de lo que va a exponer. Si no estás seguro, ya lo hiciste. Si estás seguro, vas a tener un buen debate. Gracias. Pero si no estás seguro, ya. Con una pregunta o dos necesitas poderlo medir para saber. Y lo segundo es expresar o demostrar su ignorancia en el tema. Si lo logras hacer, automáticamente ya todo lo tienes a tu favor. Son dos elementos que se ocupan en la retórica en el tema de debates. Solo dos elementos. Que tanto sabe tu oponente, necesitas valorarlo y después demostrar su ignorancia, su incapacidad de hablar del tema. Eso es lo necesario. Ya no importa si es cierto lo que vas a decir. Lo importante es demostrar que esa persona es incapaz. No puede. Entonces, ¿qué está haciendo la serpiente? Lo primero que hace es medir qué tan obediente es el mandamiento. Desde el momento que dice, no, ni se puede ni tocar, la serpiente ya sabe que esta mujer no es obediente, no sabe, ignora el tema. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sigue? Pan comido. Todo lo que sigue es pan comido. Porque la serpiente ya la logró medir. Con que no pueden comer de nada. No, claro que sí, de todo. Pero eso ni lo tocamos. Ah, mira. Habló de más. Demostró su ignorancia. Presumió su ignorancia. Vamos a seguir. Verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí vemos el origen de un engaño, de la creencia de la inmortalidad del alma. Yo pregunto, hermanos, hasta este punto de la historia, ¿cuántas personas han muerto? Hasta Génesis 3:4, ¿cuántas personas habían muerto? Nadie. No sabían qué era morir. No saben qué es morir. No saben qué es morir. Y entonces, ¿en qué se va a basar ahora el comentario de ella? En la ignorancia de Eva. Ahora la serpiente va a empezar a demostrar y a sostener las cosas sobre la ignorancia de Eva. No saben qué es morir. No saben de qué se trata. No moriréis. Ah, pues sí, quizás no morir. ¿Y qué es estar muerto? ¿Qué es morir? Pues no te va a dar un infarto. ¿Y cuántos de aquí saben qué es un infarto? Dicen que duele el pecho, dicen que se entume el brazo. A mi mamá, cuando fue al seguro hace unas semanas, unos meses, le dijeron que ella había sufrido infartos. Mi mamá nunca sintió dolor en el pecho ni se le entumió el brazo. ¿Qué es un infarto? No estamos relacionados en el tema. Ay, es que la adrenalina de correr un vehículo, un auto de Fórmula 1, ¿y quién de nosotros sabe de eso? Solo mi tocayo Checo Pérez, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿quién sabe? ¿En qué se basa ahora la serpiente? Va a hacer una argumentación basada totalmente en la ignorancia de ella. Demostró que no tiene ningún respeto al mandamiento del Eterno
que no respeta al Eterno. Y lo siguiente es sobre su ignorancia. ¿No saben qué es la muerte? Y sobre la muerte vamos a hablar. Entonces, ¡ay! ¡Qué bárbara! 2 cosas hizo la serpiente. Un hermanito en una ocasión me dijo, no, es que la serpiente el diablo utilizó todo su poder para engañarla. ¿Cuál todo su poder? Cuando estuvo con el Mesías, sí usó todo su poder. Le demostró todos los reinos de la tierra en un solo instante. Se lo llevó al pináculo para a ver si se aventaba. ¿Lo recuerdan? Ahí sí usó poder. ¿Aquí qué está usando? Nada. 2 reglas básicas para el debate. Lo más sencillo. ¿Sí lo podemos ver? ¿O ya voy solo? Me dicen cuando me haya quedado solo. Verso 5. Fíjense este detalle. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y es aquí lo que decía la hermana, el comentario. La serpiente reclama conocer primero lo que hay en la mente de Dios. Ella es religiosa, ¿verdad? ¿Saben cuántas veces he escuchado ese detalle? Ay, ¿cómo crees que Dios va a permitir eso? Ay, ¿tú crees que Dios no va a querer? ¿Cómo crees que Dios...? ¿Así? Es que están muriendo muchos por la pandemia y otro nuevo brote y está muriendo mucha gente. ¿Cómo crees que Dios va a querer eso? Eso no es de Dios. Vamos a juntarnos a hacer una cadena de oración. A ver, esa es religiosa. La serpiente es religiosa. Nosotros sabemos por la profecía que tiene que morir una tercera parte de la población. Eso dice. ¿Cómo Dios va a querer eso? No solo lo quiere, lo va a hacer, porque es Dios y nadie lo puede evitar. Sí, vamos. Ella es religiosa, la serpiente es religiosa. Y nos llegan con ese pensamiento. Ay, es que yo sé lo que hay en el corazón de Dios. ¿Serio? ¿En serio? Y no guardas las fiestas, no guardas Shabbat y comes puerquito. ¿Y sabes lo que hay en el corazón de Dios? Ay, es que yo soy tremendo profeta. Qué curioso. Ay, es que yo soy como Isaías. Ah, qué interesante. Porque todos los profetas de la Biblia guardaban toda la ley y tú no. Qué curioso. Hasta el apóstol Juan. Todos guardaron la ley. Ella es religiosa. ¿Ok? Seguimos. Ahora están intentando establecer una religión diferente. Lo atractivo de su nueva religión es que ofrece la libertad de la ley y el desarrollo personal mediante un conocimiento superior. No necesitamos de Dios, nosotros podemos definir las cosas, dicen ellos. Es una religión que crea independencia. En lugar de estar en sujeción a los mandamientos, el hombre toma decisiones propias según sus propios criterios. Diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Van a tomar decisiones según sus propios criterios. Si la persona está a favor de la educación, si nosotros decimos, ay, homeschool, ¿qué va a decir? ¿Cómo crees? ¿Cómo los vas a limitar de un desarrollo? Ellos no van a tener esa capacidad de desarrollarse, de socializar, de interactuar con los demás. Le preguntas a otro que está a favor de homeschool, que va a decir, es la mejor decisión, es que el sistema es un asco, tú lo vas a poder llevar a un mejor estado de preparación y un chorro de influencia y un chorro de cosas más. Es wow. Es dependiendo a quién le preguntes. Y todo se basa en un conocimiento superior, todo se basa en su propia perspectiva. Sí lo podemos observar. Cuando la primera vez que yo platiqué del homeschool con unos maestros, me dijeron, no se puede, no es correcto. Pues es que son maestros, se quedan sin chamba, obviamente. Pero no creo que su comentario sea basado en todo el potencial que tiene un niño en su casa.
a diferencia de cómo es en la escuela. Todo el potencial que se puede desarrollar de los hijos siendo atendidos por sus padres a cómo es en la escuela. Creo que ellos no lo consideran así, porque ellos fueron formados y su conocimiento está basado en el desarrollo en un aula, no en una casa. De hijos que no son míos a hijos que son mi responsabilidad. Sí cambia un chorro. La perspectiva cambia un chorro. Es una religión que crea independencia en lugar de estar en sujeción. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Mediante la confianza en su propio conocimiento y en su propia mente. Ay, disculpen, la máquina está teniendo problemas. Piensa que sabe lo que debe hacer y no hacer, perdón. Así su propia mente se convierte en Dios y es la que decide según lo que entienda. Lo que no entiende no lo acepta ni lo practica. Esta es la mente religiosa. Esto es lo que le vino a ofrecer la serpiente a Eva. Esto fue. No necesitas que alguien te mande, porque tú ya vas a poder tomar tus propias decisiones. No necesitas que alguien te diga qué es bueno y qué es malo, porque tú vas a saber decidir qué es lo mejor para ti. Es que esto es lo mejor para mí. ¿Y quién te dijo que tú sabes qué es lo mejor para ti? No, pero yo tengo mi propia, ¿cómo se dirá? Mi independencia, mi propio criterio, mi propio razonamiento, mi propia identidad. No sé cómo lo digan los de los LGTB, ZQRP, no sé, porque cada vez le van sumando más. Es complicado. Esa mente es lo que viene y ofrece el diablo. Sí lo vamos viendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, así lo dice Barbie. Y todos tienen que respetar la decisión de lo que tú te quieras hacer. Es tu cuerpo, es tu vida, eres tú, ¿no? Oh, y hasta ahorita mi esposa dice algo muy cierto. Nosotros no sabemos lo que queremos. No lo sabemos. Ay, es que a mí me gustaría eso, pero realmente no sabemos si eso lo queremos. O necesitamos. Nosotros ignoramos todo eso. El Eterno es el que sí sabe lo que necesitamos, pero la serpiente le ofrece esa libertad a Eva. ¿Ok? Verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. La mujer fue engañada por las palabras de la serpiente, creyó más en las palabras mentirosas que en las palabras del Eterno que habían sido transmitidas por su marido. La tentación de la independencia mental fue la que hizo que el pecado entró en este mundo. El intelectualismo humanista es el mayor obstáculo para el reino de los cielos en la tierra. Adán se dejó seducir por la mujer en lugar de dominar sobre la serpiente con la palabra de Dios. Y observemos la cita. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno y que era agradable y que el árbol era deseable. La pregunta es, ¿y por qué ella está juzgando el árbol? ¿Quién tenía la facultad para juzgar? Para definir qué es bueno y qué no es bueno. ¿No lo era Adán? A él se le dio esa facultad de discernir las cosas. ¿Y qué está haciendo doña Eva? Ay, amor, es que es muy buena esta oferta. Mira, es muy bueno este consejo. Mira lo que dice la vecina. Es que eso sí es bueno, es muy bueno. ¿Y quién dice que ella sabe lo que es bueno? Sí, sí, cierto, tú dices así. Yo creí que podía. Yo pensé. Yo pensé. ¿Y desde cuándo? Pero Eva, ¿qué está haciendo?
¿verdad? Está empezando a tomar una atribución que no le corresponde. Y le hace más caso a la serpiente. ¿Cuál era el lugar de la mujer cuando fue creada? Estar frente a su esposo y recibir de su esposo. Pero resulta que Eva ya no escucha al esposo. Ahora, ¿quién escucha? ¿A la vecina? ¿A quién escucha? ¿Al rabino Gogon? ¿A quién escucha? Y en lugar de estar enfrente de su esposo, ahora sus oídos están en cualquier otro lugar. ¿Sí lo podemos observar? Ella ya no está escuchando al esposo. Ya a estas alturas del partido ya debimos de haber visto suficientes errores que cometió Eva. Número 1, ya no estaba respetando los mandamientos del Eterno. Ella ya vivía por su propia ley. Ya, hacía lo que quería. Segunda, ¿verdad? ¿Sí vamos ahí juntos o no vamos ahí? No respetaba los mandamientos. Segunda, se pone a alegar cuando ella no le correspondía alegar. ¿Qué era lo correcto? A ver, espérame. Déjale hablar a mi esposo, que es su chamba, alegar contigo. ¿Verdad? Pero ¿qué hace? Se pone a alegar. Y le resulta que la serpiente sabe de más temas que ella. Y le habla de la muerte, cosa que ella ni por aquí. Y después de eso se le ocurre empezar a hacer caso a la serpiente más que a su esposo. Y termina ella juzgando qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo agradable, qué es lo deseable. Ya vamos viendo que como venimos observando, Eva ya no andaba en tan buenos pasos. Ya no andaba tan bien la chamaca. ¿Sí vamos juntos o no vamos juntos? La pregunta es, ¿y en todo esto? ¿Dónde está Adán? ¿Y Adán? Ahí dice un dicho que no lo dijo Salomón, pero seguro lo hubiera dicho él. Que tenga tienda, que la tienda, si no la serpiente, se la gana. ¿Dónde andaba Adán? No andaba con los amigos porque no había otros. No andaba pecando viendo muchachas porque no había otras. ¿Dónde andaba Adán? Trabajando. Bien chambeado. Tan así que ¿qué estaba haciendo Eva acercándose al árbol? Si su trabajo no era cultivar el árbol, su trabajo era estar con su esposo. Ella estaba cultivando el árbol, sino ¿para qué se acercaba? ¿Qué está pasando? ¿Estaban peleados? Cuando estaban enojados y generalmente uno quiere hacer lo que a otro le cala. Si Adán había dicho, Señor dijo no hagas esto, era más típico que molesta, lo quisiera hacer para llevarle a comer a Adán. Yo lo digo. Es que no necesito del hombre, yo misma me puedo mandar. Yo sé la Torah, pues ¿para qué necesito que me enseñes si yo misma puedo hacerlo? Él estaba tan ofendido que se fue a su cueva. No digo casa porque no creo que hubiera casas, pues. No, nada personal, amigo. Sí. ¿Hay algo pasó? Algo anda mal. Algo anda bien torcido. Adán no está con su esposa. La esposa anda cultivando. Yo comparto esta idea porque en algún momento cierto texto que leí sí habla de que se habían peleado gravemente. Ya entre ellos ya había discusiones. Pues, hermano, pero ¿cómo puede ser que pelearan si estaban en el huerto del Edén? Bueno, ¿y es que es pecado la ira? Solo acláramelo, ¿es pecado la ira? Sí, hermano, es pecado la ira, entonces ¿por qué Dios no peca? Si Él también se aira. No se pelean las emociones, ¿no? Así peleados
Pues es parte de lo que el Eterno nos regaló, las emociones. Mientras no nos dejemos dominar por ellas, eso que tenemos es parte de lo que el Eterno nos regaló. Debemos de aprender a tenerlas bien dominadas, no dejar que nos inclinen, que nos dominen, que nos lleven a tomar decisiones. No dejar que eso pase. Es muy importante, pero no es malo. No son del diablo, son nuestras. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque entonces Adán andaba enojado con Eva. Quizás, como vamos a ver más adelante, fue aún algo más grave. Vamos a ver hasta la próxima semana. Fue algo aún más grave. Adán quizás ya traía cosas contra su esposa, o su esposa andaba ya con cosas contra Adán, pero juntos no estaban. Hermano, pero él dice, también dio a su marido que estaba con ella. Ahí nos deja ver que ahí estaba Adán. Es que el texto, aquí hay un mal entendimiento del texto por el mal uso de la palabra estaba. Porque la palabra estaba no significa de un estado presente, sino significa de una armonía en acuerdo. En algún momento Adán tuvo acuerdo con ella y fue que lo comió. Lo vamos a ver cómo es de que a Eva da de comer a sus 5 hijos, porque ya tenía para esos 5 hijos. Curiosamente, Caín ya había nacido con sus 2 hermanas, y también nació Abel con su hermana. Fueron trillizos al principio, en el segundo fueron mellizos. Ya eran los 5. Lo come Eva y dice, no me pasó nada. Se lo da de comer a sus hijos y no le pasa nada. Y le dice, ya ves, mira, no pasa nada. Y él dice, pues sí, no pasa nada. Y cuando come, tome la barba. Y digo barbón porque quizás tenía barba, no sé. Todavía no estaba Gillette, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Que sus ojos le son abiertos. Sí lo podemos ir observando que hay algo que ya va mal. El comer del fruto, pues realmente no fue el pecado. Ellos ya habían perdido su identidad. Ellos ya estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Ellos ya no estaban cuidando lo que tenían que cuidar. La chamba de Adán era tener a su esposa, y es muy claro, tenerla allí cerca de él, a su vista, a la vista de él. O sea, en cuanto no ves a la esposa, ya hay algo anda mal. Se ve en la parashá de esta semana. Cuando un hombre pierde de vista a su esposa, las cosas se vuelven mal, hay errores. Él ya no la tenía a la vista. Ya no estaba haciendo su chamba. Ella andaba en un árbol haciendo no sé qué, pero no era su chamba estar cerca del árbol. Su chamba era donde tenía que estar, frente a su esposo, cuidando a su esposo, atendiendo a su esposo. Pero ella andaba atendiendo el árbol. Alguien diría, es que muy sujeta. Quizás Adán dijo, no, échame la mano, tú atiende aquellos árboles y yo atiendo estos. Quizás, pero fuera del orden. Fuera del orden. Ya lo aprendimos cuando estudiamos al hombre, cuando estudiamos a la mujer. Nosotros tenemos que hacernos responsables de lo nuestro. No podemos permitir que ellas asuman responsabilidades que nos corresponden a nosotros. Tenemos que ser hombres bien machitos, bien hombrecitos, varoniles. No podemos dejar que ellas hagan lo que nosotros tenemos que hacer, ni tampoco que nosotros nos pongamos a hacer lo que ellas tienen que hacer. Eso ya lo aprendimos. Ándale, ve y tú cuida esos árboles de allá, porque ella va a tener que hacer tu chamba. Es tu chamba. ¿Sí me explico? Son de los detalles. Son de los detalles que ya vemos que se empiezan a arrastrar. Ya hay errores ahí. Muchos errores. Y que el resultado va a ser este. ¿Vamos juntos o no vamos juntos? Sí. Verso 7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El conocimiento de los hombres ya no estaba basado en la revelación causada por la unión espiritual con el Eterno, sino en la independencia intelectual. Perdieron la gloria que habían tenido y conocieron que estaban desnudos. La palabra hebrea para conocer, yadá, no solo significa discernir intelectualmente, sino también saber por experiencia. Ahora experimentaron verdaderamente lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos. En primer lugar, se quedaron desnudos de la presencia divina que los había llenado de tanta gloria que hasta sus cuerpos brillaban. Además, según lo que enseña Rashi, se quedaron desnudos del mandamiento que habían tenido en sus manos. Por el efecto que el fruto causó en ellos, ahora pudieron entender la vergüenza que implicaba estar desnudos, y por esto se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Las hojas de higuera representan la religiosidad del hombre caído, que intenta sustituir la gloria del Eterno por medios de propios esfuerzos. Esas ropas fueron luego rechazadas por el Eterno, que les puso otro tipo de ropa, producida por un animal inocente que tuvo que dar su sangre. Y aquí podemos entonces observar, primero entendamos la palabra yada, que refiere a algo que ya es una experiencia, ya es un conocimiento bastante práctico, ¿no? Ya es un conocimiento así adquirido, yada. Después observamos que viene el sentir de la desnudez, de la falta que algo nos cubra. Y yo escuché mucho este argumento. No, es que ven a la iglesia para que te acerques a Dios. Deja arreglo mi vida, y ya cuando la haya más o menos arreglado, ya voy y busco a Dios. Porque hay un estado, un sentir de desnudez, un sentir de vergüenza continuamente delante de Dios. Entonces es una de las cosas que después de 6,000 años se siguen cargando. Empieza a tratar de con sus propias obras a cubrirse, ¿no? Y entonces empezamos a hacer eventos, empezamos a hacer actividades, empezamos a hacer dogmas, prácticas, para tratar con nuestras propias obras cubrir, ¿no? Algo de lo malo que hemos hecho. Conozco personas que le dedican tiempo a la semana en hacer comida para llevarla al hospital civil. ¿Y será malo? Pero ¿es necesario? Porque están intentando hacer obras para cubrir. Bueno, pero es que tenemos que atenderlos. ¿Por qué? Es que hay el ministerio de hospitales. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que orar por los enfermos? Qué curioso. Cuando el Mesías estuvo en un lugar donde estaba lleno de enfermos, ¿por qué no oró por todos? ¿Por qué nada más por un paralítico? ¿Por qué no por todos? Ya estaban todos enfermos. Él ya estaba ahí. No. Pero nada más agarró a uno. Y todos los demás que estaban enfermos siguieron enfermos. Es que si Yeshua estuviera hoy con nosotros, iría al hospital, entraría y sanaría a todos. Pues cuando estuvo aquí no lo hizo. No sanó a todos. Y estuvo en un lugar donde había muchos enfermos. Son esas preguntas muy interesantes. Si serán mandatos de Dios o serán las obras que intentamos hacer para cubrir nuestra vergüenza. Eres un mal padre, un mal esposo, eres un mal sacerdote de casa. Pero muy bueno haciendo obras de caridad, muy bueno sirviendo en el templo, muy bueno esto, muy bueno aquello. ¿Por qué? Porque intentas hacer obras que te cubran tu carencia. Es más importante que aprendas a ser un buen hombre enfrente de un hogar, a que seas un buen maestro, un buen ministro, un buen ¿cómo se le llama a esos que andan repartiendo? Filántropo, un buen filántropo, más importante. Sí, vamos, pero son las obras
que queremos hacer para cubrir nuestra desnudez. Es que no estoy tan mal, no andamos tan mal. Dedico mi tiempo a los pobres, a los necesitados. ¿Y qué con tu familia? ¿Qué con tus hijos? ¿Qué con las necesidades de tu esposa? Sí, vamos. Gloria a Dios, ya estoy viudo. ¿Y eso es correcto? ¿Qué dice la Escritura? Ay, pero es que Pablo dijo que se queden así. Fíjense que ahora sí lo leí. Para callarme la boca, ahora sí lo leí. Y Pablo dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Tómela. Él no está aclarando que es su percepción, no que Dios manda. Porque Dios ya mandó, el hombre no puede estar solo. No es correcto. Ay, pero yo ya estoy feliz, ya sin responsabilidades. Ándale, Adán. Regresemos a ese punto. ¿Sí vamos o no vamos? Es que todavía no llegamos a esa parte de la lectura. Dice, hay diferentes propuestas entre los jajamim, los sabios, con respecto al que el árbol fue del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Vid, trigo, etrog, una higuera. Según Rashi, fue una higuera, de lo que yo estoy de acuerdo. No obstante, pienso que fuera un árbol único en su clase, que ya no existe en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hay una evidencia de que había una higuera que su fruto era como las uvas, o sea, no se daba solo un higo, sino daba un manojo de higos, se daba por racimos. Y era muy interesante ese árbol, y sí hay registros arqueológicos de que existió esa variedad de higos, ¿no? Y yo caigo en esta conclusión porque ¿de qué árbol tomaron? Si en ese momento fueron abiertos sus ojos, no fueron a buscar una higuera, sino era el árbol que tenían allí cerca, ¿no? Y se hicieron los delantales con el árbol que pues ya tenían ahí. Pero no es de higuera que conocemos actualmente, sino sería una higuera muy, muy especial, muy, muy interesante, ¿no? Y sí hay un registro arqueológico, un fósil de esa higuera, muy interesante. Les debo esas imágenes, ¿verdad? De esas, y ¿cuál más? Creo que del monte, ¿no? ¿Verdad? Del árbol del monte. De las piedras, ¿verdad? Les debo ahorita se las busco. La Torá, los apóstoles y otras interpretaciones antiguas rabínicas enseñan que la muerte entró en la humanidad por medio de Adán. La muerte es el resultado del pecado que ahora había entrado en el hombre. Esto mantengámonos bien, bien conscientes. La muerte es el resultado del pecado y la muerte entró por causa de Adán. La muerte no existía, estaba como un concepto. Nadie había muerto, ¿ok? Entonces había un concepto, algo teórico, pero no había una realidad. Hasta este momento es que empieza a existir la muerte, que es cuando entra en la humanidad. ¿Sí vamos o no vamos? Lo tengamos bien claro porque más adelante vamos a ocuparlo. La semilla del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo echó raíces y produjo su fruto dentro del hombre. Esto causó una división dentro del ser humano, una división en la voluntad, la cual vemos reflejada en Romanos capítulo 7, verso 15, donde está escrito: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya hay una situación dentro de nosotros que está continuamente en conflicto. Es que no quiero tener problemas con tal, pero tantito y ya, se me fue, ya hablé de más. No lo quería hacer, pero lo hice. No lo practico, pero se me salió, ¿no? Esa es, ya ahí empezamos ahora sí a tener esa relación con esa naturaleza, mi amigo Adán. El carácter del hombre fue degenerado. Él fue transformado en un ser diferente con el pecado dentro, el cual no estaba en el principio, y su forma de ser no puede agradar al Eterno. Su forma de ser no puede agradar al Eterno, más bien despierta la ira del Eterno.
por su rebeldía nata, como está escrito en Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales, sabiendo todos nosotros, o sea, los judíos, o el pueblo de Dios, los israelitas, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? ¿Verdad? Lo mismo que los demás. Todo el mundo, los gentiles. ¿Okay? Muy interesante porque él dice, no es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No. Todos los días Él desea destruirlos, pero es misericordioso, les da chance. No los ama. Él se quiere echar el plato a todos los pecadores y lo va a hacer. Cuando sea el momento, va a acabar con no solo el pecado, sino con todos los pecadores. Quiero que me gustaría que observáramos el árbol del conocimiento. Cuando hablamos del árbol del conocimiento, dice la palabra hebrea da'at. Da'at, no yadá. Yadá es un conocimiento que, por ejemplo, los dentistas que agarran y se ponen a raspar muela, ese es un conocimiento ya, porque no solamente es teórico, sino ya también es práctico, ¿verdad? Los litigios ya no nada más es algo que vio en la facultad, ya es algo ya real, ¿no? El andar quemando cables, ¿no? El andar quemando ahí circuitos, no es algo que nada más se ve. No, ya le agarré que es muy caliente, me lo... ya para cuando sale en el capacitor humito es de que ya. Suele pasar. Ya hay práctico, eso es yadá. Pero cuando habla del árbol del conocimiento del bien y el mal, habla del da'at, que es muy diferente. Da'at quiere decir que mezcla. Un ejemplo claro es cuando se habla de Adán, da'at a su esposa Eva y tuvieron hijos. Lo tradujeron diciendo, y Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Oh, qué interesante. Porque yo le digo, hola, yo soy Sergio, ¿tú eres Vale? Sí, ya tenemos hijos. Si no resulta. Pues no quiere decir que es ese conocimiento. La palabra da'at quiere decir mezclar. Se refiere a mezclar, a unir, a mezclar. Y eso hace más sentido. Porque cuando Adán se mezcló con Eva, entonces es normal que salgan chamacos, ¿no? Eso es normal. Pero decir, hola, ¿cómo estás? Me llamo, ¿te gusta en conocerte? Ahí no salen chamacos. Bueno, hasta donde yo sé, ¿no? No sé si en la actualidad ya, pero hasta donde yo sé. Bueno, entonces, da'at. Y está diciendo que ese árbol, da'at, el conocimiento del bien, da'at, el bien y el mal. Ese árbol da'at, el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Que mezcla el bien y el mal. ¿Y cómo se le llama la mezcla de eso? Confusión. Bien sencillo, confusión. Cuando todo está mezclado y no sabes qué es, confusión. Pero es que no sé qué hacer, no sé qué es lo correcto. ¿Qué se dice? ¿Estás confundido? ¿A poco no sabes qué es lo que ocupas? Híjole, es que no estoy seguro. ¿Qué es? Confusión. ¿Y ahora qué resultó? Que ahora participamos de ese árbol echó semilla en nosotros, y ahora ¿qué le damos? Confusión. Le preguntamos a un normalista si es bueno tener homeschool y él va a decir que no. Le preguntamos a una mamá que ya ha tenido homeschool y que va a decir si es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo bueno? Sí lo podemos observar. ¿Qué es lo bueno? Estamos totalmente confundidos. Alguien dice, no es que les hace daño el bullying. A mí me hicieron un chorro de bullying de chiquito y no estoy enfermo. Hasta donde sé. Bueno, no he ido con un psicólogo, no lo sé. Pero sí me explico, ¿quién dice qué es lo bueno? ¿Quién dice qué es lo malo? Hay quienes dicen, es que se reúnen, qué inconscientes son. ¿Y cómo ponen en riesgo la vida de los hermanos? ¿Cómo los obligan a ir?
Hay quienes dicen eso. Hay quienes dicen, no, qué bueno, lo necesitamos. Nosotros no nos ponemos en riesgo. ¿Por qué? Porque nos conocemos. No necesitamos más. Entonces, qué interesante. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién lo sabe? ¿A dónde pueden ir a un consejo? Con un pastor, con un apóstol, con un profeta. ¿Y qué es lo bueno? Yo llegué a escuchar mucho ese tema de los pastores, el decir, si vas a consejería conmigo, tienes que ir conmigo, no puedes ir con nadie más. Porque si vas a andar buscando a ver quién te dice, entonces ¿cómo? Si todos estudian la misma Biblia, ¿por qué tendría que ser diferente el consejo? Entonces, ¿quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Habrá un pastor que diga, divórciate. Otro dirá, no, échale ganas, sé paciente. Otro dirá, envenénala. Hoy anda mal mi lengua, disculpe. Otro dirá, no, úngela con aceite. Lo bueno es de que ya no la hago. Otros dirán la copa de los celos. Eso ya fue muy raro. Bueno, pero a eso me refiero, y quién sabe qué es lo bueno. Otros van a decir, ¿cómo te atreves? No le des varazos a tus hijos. ¿Por qué los lastimas? Sí, quién sabe qué. Les vas a causar un trauma psicológico. Yo no me siento traumado. Hasta donde sé. No sé ustedes. Les daban varazo. No sé. Yo les he platicado, no sé si ustedes o alguien más, pero mi tía Benita era buenísima. Ella donde ponía el ojo ponía la piedra y la chancla. El poder de la chancla. Sí, vamos. ¿Quién define qué es lo bueno? Estamos en el punto donde estamos bien confundidos. Estamos bien mezclados, no sabemos. Alguien una vez me dijo, para cada ley siempre existe su contraley. Siempre hay manera de hacer un argumento y siempre va a haber una manera de desbaratar el argumento. O sea, estamos hechos bolas hasta en el sistema judicial. Estamos hechos bolas. Es que esto, pues, ponemos un amparo. Nosotros tenemos otro dicho: si no está prohibido, está permitido. Si no está prohibido, está permitido. Y tiene que ser por escrito. Si no, no es ley. No es ley. Y aprobada. Que no hay ley, se hace una ley. ¿Cuál? De no respetar lo no escrito. Porque como no está prohibido, está permitido. Y eso sí se hace ley. Por no estar escrito. Claro. Es entendible. ¿Sí? Estamos hechos bolas. Por no decirlo de otro modo. Y cada quien puede definir lo bueno según su criterio, según su conocimiento. Lo que bien dijo la serpiente que iba a pasar. ¿Sí lo podemos observar? Entonces la serpiente mintió. Quizás no. Quizás no del todo. Nos habló de temas que no conocíamos. Y nada más valoró qué tan temerosos éramos a Dios. Yo sigo pensando que eso lo hace todo el tiempo con cada uno de nosotros. Nos echa, hay un buscapiés, ¿no? ¿Qué tan temerosos estamos ante una situación? ¿Qué tan firmes? Y ya en cuanto vio que le trastabillamos, de aquí soy. Y digo la serpiente por citar a Génesis 3. En la actualidad yo diría el Yetzer Hara, nuestro talón de Aquiles. ¿Sabe que eres muy bueno para el chisme? Híjole, donde quiera que volteas, tus oídos parecen antenas, ¿no? Hasta lo más lejano. Si eres muy bueno para andar, no sé cómo se le llamará eso de andar haciendo cosas como historias en la cabeza, ¿no?
Pero llega el punto donde, ay, es que ha de haber pasado esto y esto. Y armaron la historia. Rapidísimo. Pero resulta que así no fue. Pero tiene una creatividad buena si fueran escritores, hicieran novelas, si trabajaran en Televisa. Pero para todo. Y llegan con cada idea. Y cuando menos lo acordamos ya están sentidos. Porque en su cabecita eso pasó. Y eso realmente en la realidad no pasó. Ese es un Yetzer Hará. Esa es una mala inclinación. Y los domina. Pero si estamos firmes en la ley de Dios, ¿la ley de Dios nos permite eso? No. Solo podemos hablar de lo que vemos y de lo que oímos. Nuestros juicios y nuestra conducta debe ser basada en lo que vemos y en lo que oímos. No podemos imaginar, porque imaginar puede ser la Lashon Hará y no es correcto. A ver, adelante, hermano. A ver si no caigo en la Lashon Hará. Porque en situaciones me encuentro yo en medio, está mi esposa, está mi madre, y en algunas situaciones, ya no está mi esposa, obviamente, porque si no... Y ahorita ponemos a tu mamá el teléfono, no te apures. Hay una palabra que se dice sin el sentido que la otra persona lo toma. Y entonces comienza a decir, ay, es que no debe haber dicho por esto, por esto, por esto. Y entonces ya, madre, es que mira la situación que no, es que tal vez, mira, es que fue por esto, que comienzan a crear toda una historia alterna. Sí, Una historia y del otro lado igual también, a veces se dice alguna cosa que no va por ese sentido, pero las personas ya lo están interpretando, es que lo están haciendo contra mí, es que ¿Son las chachalacas fifís? Pero bueno, pues yo por eso ahorita dije, sí, porque sí, ciertamente estamos pensando, a veces yo mismo también, escucho algo y siento como que me lo están diciendo, que es para mí, y realmente no, oye, ¿por qué dices eso? Yo le digo así, no, espérame, no va por ese lado, yo lo hice con este sentido, sí, está bien. Pero es que yo creo que todos tenemos cierta inclinación a pensar, unos más que otros, pero bueno, casi como que... Algunos más dramáticos que otros. Sí. Por algo que no tiene el por qué se hace todo un drama y ya no me quieres, lo he tenido muy cerca, pues lo he vivido. Eso pasa. Eso es parte del Yetzer Hará. Es parte del Yetzer Hará. Es parte de esa inclinación. Es parte de todo eso de lo que estamos hablando. Y nos estamos metiendo en este punto, ¿no? Donde tenemos que, y es que lo que quería y no quiero, y es que lo que puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque el Da'at se mezcló, Da'at, el bien y el mal, y eso ahora hizo semilla en nosotros. Atrevemos a decirlo todavía más grande, que ahora es tan profunda esa semilla que hay una vocecita dentro de nosotros. Y escuchamos más a esa vocecita, a ese mini tú adentro totalmente lleno del Yetzer Hará, de la mala inclinación, más que a lo que el Eterno realmente dice o hace. Y que luego no es una vocecita que oyes 1, 2, 3 y esa misma está ahí. Es multivoz. Pero, ay, es que con el psicólogo. Tienen serios problemas. No sé si con el psicólogo, creo que eso ya es con el psiquiatra, ¿no? No es con el psiquiatra, pues Ya es con el psiquiatra. Con el psicólogo, o sea, primero con el psicólogo y si no me funciona,
voy con el psiquiatra. Ya con el Primero empezamos con el gratis con el pastor. Sí, Ah, sí, ese no nos cobra. Luego ya, si no es psicólogo, psiquiatra, el pastor, entonces voy con Si no un convence. profesional. No me gustó, ya muy ándale. Y entonces ya nos catalogó, ya nos dice, no, pues tú tienes Esquizofrenia. Pero realmente es el Yetzer Hara. Ok, seguimos. Ahora dice, te dije que tenía una razón. Sí, dice: y oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y vamos a observar este detalle. Aquí habla del fresco del día. Realmente en la traducción correcta sería que por la tarde. Al fresco de la tarde, cuando se acaba, cuando pasa este sol, ya como nos acalora, cuando pasa y se empieza a sentir el aire que ya no está caliente, empieza a sentir el aire fresco, y ya cuando ya es la tarde, este es el tiempo, ese es el fresco, ¿no? Ese es ya de nuestro horario serían como a las ¿qué? 6, 7, ya era tarde, ¿no? El pecado entró en el mundo por la tarde, por esa razón el Mesías Yeshua tenía que morir por la tarde para quitar el pecado del mundo. Observemos, todos son ciclos. ¿A qué hora murió el Mesías? Por la tarde. No le dijeron, déjanos bajar rápido el cuerpo, ¿por qué? Porque ya termina el día. ¿Y cuándo termina el día? Cuando se pone el sol. Él murió por la tarde. Aprendamos esto, al Eterno le gustan los ciclos. Todo va a ser por ciclos. Si el pecado entró en la tarde, ¿cuándo va a entrar cuándo va a finalizar el pecado? Por la tarde. Porque tiene que completarse su ciclo. No es que el Mesías murió por la mañana, no es congruente con el estilo o la forma que opera el Eterno. Siempre son ciclos. ¿Cuándo tenemos Shabbat? Cuando termina un ciclo. ¿Qué tan importante es esto que nos dice Pablo? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vas a terminar el ciclo del día, arreglar antes de que termine el ciclo, ¿verdad? Y no lo inventó Pablo, lo está citando de un salmo, ¿verdad? Donde dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que lleguemos a nuestra cama para poder recibir en nuestra cama esa restauración de nuestro ser. Arreglemos las cosas antes de que se ponga el sol, para que cuando estés en tu cama, tu cuerpo, tu ser, tu alma, tu nefesh sea renovado y restaurado. Y eso es lo que dice. Al Eterno le gusta eso de los ciclos, ¿ok? ¿Qué otro ciclo tenemos? Tenemos un ciclo cuando la luna, ¿verdad? Que va a ser creo que la próxima semana, Rosh Hodesh otra vez. Pues tenemos otro ciclo de la luna. Y después tenemos el ciclo anual de las fiestas, ¿verdad? El ciclo. ¿Y son las mismas fiestas? Son las mismas fiestas cada año. Pero es importante porque aunque son las mismas fiestas, aunque podríamos hacer lo mismo cada año, siempre va a haber algo nuevo que aprender. Los ciclos. Entonces podríamos concluir. Para el Eterno no todo es como un círculo, sino más bien como un espiral. Que vamos avanzando sobre lo mismo, pero no del mismo modo. Sí, vamos avanzando poquito a poquito, como una espiral. Son ciclos. Tenemos un ciclo de 7, ¿no? Es muy común con el Eterno. El séptimo mes, pues, tenemos las fiestas, ¿no? Tenemos un ciclo en el séptimo año, que es el Shemitah, ¿no? El año Shemitah, donde se descansa la tierra. Tenemos un ciclo de conteo de 7, ¿verdad? 7 7, 49 para llegar a Shavuot, ¿no? Cuenta 7 7, ¿no? Tenemos otro ciclo cuando vuelves a contar esos 7 7 en años para llegar al jubileo, al Yovel, al año del jubileo, del año 50, donde se pone el reset y todo regresa a su estado original. Entonces, al Eterno le gusta esto de los ciclos, ¿no? Del estar siempre metido en ciclos. Y aquí ya lo podemos ver. Entra el pecado en la tarde,
¿Cuándo tiene que morir el Mesías? En la tarde. ¿Cuándo va a regresar el Mesías? Por la tarde. Porque son ciclos. No va a regresar por la mañana. Va a regresar por la tarde. ¿Qué día? No sabemos. ¿Qué hora? ¿Manda? Ya vamos a acabar. ¿Sí vamos o no vamos? Dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y observemos esto. La primera vez que se menciona la palabra miedo en toda la Biblia. ¿Y por qué entró el miedo? ¿Por qué tuvieron miedo? Por el pecado. El miedo es la consecuencia al pecado. ¿Habrá un espíritu de miedo? El miedo es la consecuencia del pecado. Ellos pecaron y ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Si ellos no hubieran pecado, ¿qué hubiera pasado? No hubiera miedo. El miedo es la consecuencia del pecado. ¿Tengo miedo? Entonces hay algo que arreglar. Ponte a reprender espíritus de miedo y lo hemos hecho y no pasa nada. La gente sigue igual de miedosa porque no es un espíritu, es la consecuencia de algo que anda mal. Hay que revisar en qué andamos mal, corregir lo que andemos haciendo mal para poder estar bien. ¿No dice eso? ¿No hay un salmo que dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré? Porque tú, Jehová, me haces estar confiado, tranquilo, seguro. No hay miedo. Pero cuando hay pecado, que hay la transgresión de la ley, el resultado va a ser miedo. Siento como que miedo. ¿Por qué crees? Híjole, tengo miedo. Híjole, no sé qué hacer. En esa situación tengo mucho miedo. Te estamos hablando que uno de los valientes de David se echó a 700 filisteos en una tarde, él solo. Eso sí es no tener miedo. Sí, vamos. Y somos de la misma calaña, de la misma madera. Venimos de los mismos. No tenemos miedo. Pero cuando pecamos, entonces entra el miedo. Es que tengo una situación con mis hijos. Son muy miedosos mis hijos. Es que no les hemos enseñado a guardar la ley de Dios. Curiosamente, cuando Cami se pone a hacer cosas que no están conforme a la ley de Dios, la noche no puede dormir porque tiene miedo. ¿Infringiste la ley? Ni modo. La consecuencia por pecar. El pecado produce miedo. Seguimos. Verso 11. Y dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Fíjense qué interesante. ¿Quién te ha hecho saber si no hay nadie más? ¿Con qué amigos te estás juntando? ¿Cuáles amigos? Si vemos cómo es. Su pregunta es lo suficientemente sarcástica o tiene esa nota de hacerte querer hacer conciencia. No le está acusando a él, ¿o sí? No le está acusando. Híjole, es que ya hay un acusador y no es nuestro Padre. Él jamás va a venir a acusarnos. Y hay uno. Nuestras esposas. No es cierto. Sí, es el diablo, esa es su chamba. Es el acusador. Esa es su chamba. Venir a decir lo que nosotros estamos haciendo mal. Él no tiene por qué andar haciendo ese trabajo sucio. Él más bien hace este tipo de preguntas. ¿Dónde andabas? Fíjate, de pura casualidad se te cruzó ese árbol. ¿Comiste de ese árbol que te dije que no comieras? O sea, que lo hayas confundido con otra cosa, y te lo hayas comido. Fíjense esas preguntas que está haciendo. No le está condenando, no lo está acusando. Aunque es obvio
Es obvio. Es obvio. No lo está haciendo. ¿Sí lo podemos observar o no lo vemos? Es extraordinario esta manera en que el Eterno habla. El Eterno sabe todas las cosas y no necesita ser informado de lo que sucede. A pesar de ello, le hace una pregunta a Adán para así darle la oportunidad para arrepentirse y confesar su pecado con remordimiento. Esto es una manera de... se me fue el... Cuando uno enseña, ¿cómo se le llama? No, lo que hacen los maestros. Didáctica, es una manera didáctica para con los alumnos. Si uno le hace preguntas, ¿cuál va a ser el resultado? Que él tenga que razonar para responder la pregunta. Es una manera didáctica, es una manera de poder enseñar, hacerlo razonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a razonar, va a dar una respuesta, está errada, entonces va a poner atención y va a aceptar la corrección. Para el Eterno es muy importante la conciencia, que continuamente estemos en conciencia. Pablo dice que así es el culto racional al Eterno. Si no hay conciencia, no sirve de nada. No sirve. Si vamos y celebramos la fiesta del Señor y no saben de qué se trata, entonces pues no hagamos nada. No tiene sentido. Si nos quedamos y la cena de Shabbat es como cualquier otra cena, pues entonces no hagamos nada, porque no hay conciencia. ¿Qué pasa? Se acerca Shabbat y que pues mejor ya no comemos. ¿Por qué? Porque queremos tener hambre para la cena de Shabbat. Porque si comemos ahorita, entonces quizás ya no tengamos hambre. Si vamos o no vamos. Conciencia. Eso le gusta al Eterno, la conciencia. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a hablar con Adán para generar en él conciencia. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Otro regalo que le hace el Eterno para que pueda generar conciencia. Pero es lo que a él le gusta mucho, conciencia. Si alguien viene y dice, ven, córrele, pasa que hagan una oración por ti. Sí, perdón, te pido perdón por mis pecados. Repite, perdón. Ya. ¿Hubo conciencia? No. ¿Hubo arrepentimiento? No hubo perdón. Se acabó. Que él estuviera ahí o no estuviera es exactamente lo mismo. No pasó nada. No, ya hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Uy, sí que arrepentido está. No hay conciencia. Sin embargo, hay un momento donde decimos, en serio, estamos del asco. Esta vida no nos sirve, esta vida no nos llena y estamos cansados. Y viene una conciencia de pecado, una conciencia de una necesidad de Dios, que uno le dice, es que si tú no intervienes, aquí quedamos, no queremos más, ya estamos cansados, estamos fastidiados, ya no podemos vivir juntos, ya no soportamos a los niños, ya estamos. En mi rancho le dicen hasta el queque, no sé cómo le digan acá, ¿no? Pero ya estamos, ya. Y llega ese estado de conciencia. Hay otros que simplemente lo asimilan y no sé cómo le hacen para vivir ese infierno toda la vida. No sé cómo lo hacen. Y la esposa es una bruja y él es un ogro y así vive. Se muerden, se gritan y así. ¿Cómo le hacen? A los hijos borrachos, pervertidos, asesinos, todos en la maña y así son. Yo no sé cómo no llega la conciencia en ellos. Pero hubo un momento en nosotros, eso espero, que todos dijimos, ya. Un día más es insoportable. La conciencia. Bien importante para el Eterno. Entonces, es que esto, vamos a ayudar a tal persona. Si esa persona no tiene conciencia, solo vas a perder tu tiempo. Todo. Es que es para Dios. No. Así no es para Dios. Para Dios, regálale algo a tu esposa, invítala a cenar, llévatela a la familia. Eso es para Dios. Inviértelo con tu familia. Eso es para Dios. Restaura tu esposa. Nosotros no llegamos a este tema, ¿verdad? Bueno. Ya vamos a llegar a ese tema. Es un
lo contaste. Una crema que ya se acabó. Híjole, aquí ya no se las acomodé las piedras para allá y para acá. Yo me estiré. Para que no se Ya vamos a llegar a ese tema de por qué sale ese comentario. Ya lo vamos a ver. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Qué maravillosa respuesta. El carácter del hombre se había vuelto depravado y por esto le echa la culpa a Dios por haberle dado una mujer que lo hizo pecar. Yo pregunto, revisen su Biblia, ¿en qué momento Adán le pide mujer a Dios? Pregunto, ¿Adán sabía que es una mujer? Vio los animales, ¿no? Que todos vivían en Y no encontró ninguno para él, pero no dice que se sintió solo. No dice que se sintió triste. Sino fue Dios quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No cumple un propósito eterno que el hombre esté solo. Agarra y Adán le dice: pues la mujer que tú me diste, yo ni te la pedí. Yo no te pedí esta mujer. Tú me la diste. Arréglate tú. Yo no cometí el error. Tú lo cometiste por darme esta mujer. Si observamos. Pues digo, qué extraordinaria respuesta. Culpar a Dios. Se culpa a Dios. Yo no tengo la culpa, es Dios. Mi familia no se está desintegrando porque yo haya sido un mal padre, una mala madre, porque yo haya sido un borracho, un adicto. No, se está desintegrando porque Dios nos tiene así. No hay dinero porque Dios no nos da. Ah, sí, pero no te gusta trabajar, no sales a buscar el empleo. Ah, sí, pero Dios, es culpa de Dios que estemos así. Ay, es que Dios nos tiene así. La culpa es de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y empieza la mente depravada del hombre. No quiero responsabilidad, no soy responsable, la responsabilidad es de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Y quién te dijo que es su responsabilidad tanta muerte? ¿Por qué hay tantos huérfanos? ¿Y quién te dijo que su responsabilidad son los huérfanos? ¿No la Escritura nos ordena que nosotros somos los responsables de los huérfanos? ¿Por qué tanta mujer sola? ¿No nos dice la Escritura que la responsabilidad de las viudas es nuestra? No. Él está haciendo su chamba. Nosotros somos los irresponsables. ¿Por qué tanto aborto? Por irresponsables. Sí, vamos. Aquí empieza ese detalle bien bonito en el hombre. No es mi culpa, la culpa de mi mujer. Fue tu culpa porque tú me la diste. Yo no te pedí estos hijos. Yo no te pedí nacer. Yo no te pedí estos padres. Yo no te lo pedí. Y la culpa no es mía. La culpa es de Dios. ¿Sí vamos o no vamos? En lugar de dar la cara, se coloca detrás de su mujer, intentando escapar de su responsabilidad y evitar el castigo por lo que él ha hecho. Una persona espiritualmente inmadura no reconoce su culpa, sino siempre echa la culpa a otros. No es que yo no soy así. Me están haciendo hechicería. Ah, es que me están haciendo un trabajito. Ah, ok. La culpa es de otros. Es que ya me hizo el mal de ojo. La culpa es de otros. Una persona madura está dispuesta a asumir la responsabilidad de su culpa e incluso la culpa de los demás y sufrir el castigo de ellos para liberarlos. En el caso del Mesías, ¿no? Él sí era bien maduro. Adán sabía que que le esperaba la muerte. La paga del pecado es la muerte. El temor a la muerte produce esclavitud. Jehová puede liberarnos completamente del temor de la muerte por medio de Yeshua, como está escrito en Hebreos capítulo 2, verso 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por el temor a la muerte. Sigamos.
¿Saben por qué la gente empieza a dejar de guardar los mandamientos? Por temor a eso. Por temor a la muerte. Nuestros antepasados decidieron preservar su vida y quebrantar la ley de Dios en muchos casos. Otros decidieron ser fieles y aunque pagaron con sus vidas, murieron en santidad. Me refiero, por ejemplo, a aquellos que dijeron, ¿saben qué? Pues yo prefiero seguir viviendo y aunque tenga que ir a misa, ya no voy a guardar Shabbat, agarro y acepto, me cambian mi nombre, ahora tengo una nueva familia y vienen los años, las generaciones y vienen en una nueva cultura y no saben que son parte del pueblo de Dios. No, también gracias a eso estamos aquí, ¿no? Volviendo al camino. Pero sí vamos en la idea. Y hubo quienes dijeron, no vamos a negar quiénes somos, y terminaron en una hoguera. Siendo santos, mártires, ¿no? El miedo a la muerte nos lleva a tomar decisiones. El miedo nos lleva a alejarnos muchas ocasiones del propósito del Eterno, ¿no? En el caso de los hombres, ¿y qué van a decir de que andamos así vestidos? Pues a mí de todos nos se burlaban. ¿Cuál es la diferencia? Mi suegro me decía Capulina. ¿Cuál es la diferencia? Pero ahora va a ser un bully de algo que sí decido ser. ¿Cuál es la diferencia? Ay, el gordito. Ahora dicen, es el talibán. Sigue siendo lo mismo. Menosprecio sigue habiendo. No cambia el menosprecio. Pero ahora es por algo que yo sí decido ser. ¿Sí vamos o no vamos? Pero el miedo al rechazo, el miedo al menosprecio, el miedo a la burla, entonces nos lleva a tomar decisiones que no corresponden. Hay de aquel que niegue el nombre del Mesías. Sí vemos el nombre, ¿verdad? Quien menciona el nombre del Mesías, menciona el nombre del Eterno. Hay de aquel que se avergüenza del nombre del Eterno. Que no los vean, porque no los van a ver. Que sepan quién soy. Aquí está el nombre de mi Dios. Yo tengo dueño, que sepan quién es mi dueño. No nos avergonzamos, no nos sentimos mal. Si se ríen, si se burlan, si nos menosprecian, no importa, todos no somos del mundo, no nos tienen por qué querer. Sí vamos. Pero el miedo. Dice que bienaventurados que son recuperados por su nombre. Por su nombre, por su causa. Y eso es muy importante. Cuando viene el miedo, entonces dejamos de tomar las decisiones correctas. El miedo se vuelve nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo que tenga que pasar, pero lo vamos a hacer. Si algo va a tronar, que truene de una vez, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. En las manos de Dios estamos. Y como dice Vale, lo dice la Biblia, Él hace la llaga y Él mismo la cura. Así que si estamos en esto, vamos a darle, sin miedo. Sí, vamos. Último verso. Ya vamos a acabar. Sí, último verso. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Jehová le da también a la mujer la oportunidad de hacer teshuvá, arrepentimiento. Pero ella sigue el ejemplo bien aprendido de su marido y no asume su responsabilidad, sino echa la culpa a la serpiente. Aquí quiero que observemos la pregunta que le hace a ella. ¿Qué es esto que has hecho? No le pregunta quién te engañó. No porque ella no tiene ese papel. Su función es defender la Torá. Por eso no se va a poner no le va a pedir cuentas de eso, ¿verdad? ¿Sí vamos o no vamos? Por eso no le hace esa pregunta. Por eso no la analiza. Sino la pregunta es, ¿qué es esto que has hecho? Tu responsabilidad, mujer, es rodear y cuidar a tu marido. ¿Qué hiciste? Tu responsabilidad es nutrirlo para que esté de pie delante de mí. ¿Qué fue lo que hiciste?
Tú fuiste quien lo tumbó. Sí, vamos. Si el fruto no hacía daño, si no les pasaba nada a ustedes, no tenías por qué ofrecérselo a él. Sí, vamos. Por eso le pregunta, ¿qué es esto que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿No estás consciente que era tu única chamba, era cuidar a tu esposo? Guardarlo. Y el resultado fue, de ti vino el mal. Y ahí está el punto. ¿Por qué la serpiente utiliza a la mujer? Porque al hombre no le fue facultad, no tenemos facultad para dominar sobre nuestra mujer, sino todo lo contrario. Somos seducidos por la mujer. Desde que fuimos creados así es. Utiliza a la mujer para llegar al hombre. He ahí el detalle. Jeremías dice, he aquí un misterio que pasará en aquellos días. La mujer rodeará al varón. Nuevamente se va a restaurar esto. Cuando otra vez la mujer sea la que cuide y cubra a su esposo. Pero ahora, en este momento, el Eterno le dice qué fue lo que tú hiciste. Si la serpiente se arregla con él, no pasa nada. Pero decidiste tú ser el camino, el conducto que va a traer la destrucción al varón. Y eso es real. Se lo digo en lo personal, a mí me pueden decir inútil afuera. Quien me diga inútil, bueno, para nada, no me da igual. Pero si Vale me dice inútil, bueno, para nada, me cala. Me cala y un chorro. Gracias a Dios no me lo ha dicho, que recuerde. Pero cuando ella me dice algo, a mí me cala mucho. Ellas saben cómo herirnos, saben cómo lastimarnos, saben cuáles son las palabras adecuadas para destruirnos. Y nosotros no podemos hacer nada porque no estamos facultados. No tenemos la posibilidad. No hay forma. He ahí el detalle. Por eso el Eterno voltea y le dice a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? ¿En qué cabeza cabe? Concluyo con esto. La pregunta de los 64 mil millones de dólares. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Es que Adán, es que Eva. Adán ya no estaba cuidando a Eva, es que Eva andaba de mula. No. ¿Cuál fue el error? Porque comer el fruto, esa es la gota que derramó el vaso. ¿Dónde estuvo el error? Es la pregunta. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿En qué momento? La desobediencia. No hacerse responsable de la decisión que Eva tomó. No hacerse responsable. ¿Cómo? Cada uno su rol, su papel. Que no asumió cada uno su rol. Este fue el error. Ellos perdieron su identidad. Porque cuando fueron creados les fue dada una identidad conforme al propósito, la función que ellos iban a desarrollar. ¿Qué es lo que estamos viendo, analizando? Que ellos ya no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Habían perdido su identidad. Ese es el error. ¿Saben cuál es el error que nos va a destruir? El día que perdamos nuestra identidad. Que se nos olvide quiénes somos. Ese día se acabó todo. No hay más. Ese es lo más grave. Pero puede venir el diablo y nos hace como quiere. El Yetzer Hará nos da vuelta como quiere. Quien quiera nos va a dar vueltas. El día que perdemos nuestra identidad, ya no hay más que hacer. No hay más que hacer. Ahí es donde empezó todo. Cuando ellos decidieron dejar de hacer lo que tenían que hacer. ¿Alguna duda?